A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Nos acompaña hoy Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato. También está con nosotros Marcos Falcone, analista de políticas públicas del Instituto Cato también. Y hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña desde Lima, el economista Iván Alonso, quien obtuvo su doctorado de la Universidad de California en Los Ángeles y es profesor de la Universidad del Pacífico en la ciudad de Lima. También es un columnista del diario El Comercio, donde pueden leer sus opiniones todas las semanas, pero si no tiene suscripción al Comercio, lo pueden leer también en elcato.org, donde tenemos el privilegio de reproducirlas desde hace muchos años, y es un miembro de la Mont Pelerin Society. Iván es experto en banca comercial y de inversión. También es un consultor especializado en casos de competencia y regulación y es un experto en litigios y arbitrajes, un tema que a mí me parece que distingue al modelo peruano, de lo cual quisiéramos conversar hoy, Iván. El Perú está en las noticias internacionales de vez en cuando por su inestabilidad política. Unos extranjeros, sobre todo de primer mundo, les podría sorprender lo estable que es la economía peruana, porque lo que suelen leer de Perú es acerca de que se ha removido a otro presidente. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se da esta cosa tan rara de que tienen una inestabilidad política muy marcada, tal vez más inestable hoy en día que lo que es mi país, Ecuador, pero sin embargo tienen buenos indicadores económicos, captan mucha más inversión que el promedio de los países de América Latina, son uno de los países que más ha crecido en las 2 últimas décadas? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias por la invitación, Gabriela, y buenos días. Ahí al Marcos también. Hola. Efectivamente, hay una aparente paradoja entre la inestabilidad política y la estabilidad económica del Perú. Yo creo que esta paradoja se explica porque más allá de la inestabilidad política, tenemos desde hace 30 años prácticamente un modelo económico eh, que ha sido eh, muy útil en crear una gran prosperidad en el país. Es un modelo económico que va más allá de la disciplina fiscal, que es lo que siempre se resalta junto con la disciplina monetaria, pero también es un modelo económico que instauró una economía de mercado donde no hay muchos controles de precios, donde hay apertura comercial con aranceles muy bajos y pocas regulaciones para exportar e importar. Hay un respeto relativamente bueno a los contratos y a los derechos de propiedad. Hay libertad para tener uno cuentas bancarias en moneda local o moneda extranjera. Pues todas estas virtudes se han mantenido a pesar de la inestabilidad política. Y creo yo que mientras no haya un riesgo inminente de expropiación de negocios o medidas radicales de ese tipo, la gente ha aprendido un poco a no mirar la telenovela política y a concentrarse en sus negocios. Es decir, la miran un poco por entretenimiento, pero no afecta mayormente las decisiones de inversión. Y si uno pregunta a los inversionistas extranjeros, son inclusive más relajados, están más tranquilos con la situación en el Perú, porque el Perú ha sido, es hasta el momento, un deudor confiable que ha respetado sus compromisos internacionales y que somete, por una razón histórica peculiar que podemos comentar después, somete muchas de sus controversias con inversionistas a arbitrajes internacionales, lo cual da a los inversionistas no financieros también una tranquilidad en que sus derechos van a ser respetados.
Iván, sé que a Gabriela le interesa la cuestión de los arbitrajes, sobre todo, así que voy a dejar que ella te pregunte más tarde, pero una cosa que me interesa, si nos podés contar, a la audiencia le contamos también que Iván estuvo con nosotros hace poco tiempo en una universidad del Cato que hicimos en Lima, y él habló sobre el modelo peruano, y una de las cuestiones que a mí me llamó la atención, que creo que estaría bueno que discutamos o que nos cuentes ahora, Iván, también es de dónde vienen esas reformas, ¿no?, que han hecho de Perú un país relativamente respetuoso de los derechos de propiedad y relativamente libre, ¿no? Sobre todo comparado con América Latina, para invertir, para emprender, ¿no? Porque muchas veces un cuestionamiento que vemos, no solamente en el Perú, pero bueno, quizás en Chile o en otros países, es que las reformas que hacen al libre mercado solamente se pueden poner, se pueden instaurar en contextos autoritarios. Entiendo que esto no ha sido así necesariamente en el caso de Perú, aunque también han tenido sus propios gobiernos autoritarios. Entonces, si nos pudieras contar un poco cómo es que se fue dando este proceso mediante el cual el Perú se liberalizó, creo que sería bueno para la audiencia. Sí, mucha gente tiene la impresión de que se dieron en un contexto autoritario, pero yo creo que si uno mira con cuidado la cronología de las reformas, se da cuenta de que las grandes reformas fueron hechas entre 1990 y 1992, es decir, el periodo en el que el expresidente Fujimori era un presidente absolutamente constitucional. Hubo un golpe de Estado, un autogolpe, como se llamó, en abril del 92, y ese gobierno continuó. Pero las grandes reformas no se hicieron en ese periodo, se hicieron antes y fueron aprobadas por el Congreso elegido democráticamente. Posteriormente, ya tras el autogolpe, hubo una nueva constitución que de alguna manera fijó a nivel constitucional estas reformas, pero habían sido adoptadas anteriormente. ¿Por qué el Perú adopta esas reformas? Yo creo que se adoptó esas reformas, ese programa radical de reformas, porque el Perú venía de una gran crisis. Habíamos terminado los años 80 con el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, con una hiperinflación de varios miles por ciento al año, una crisis económica, social, grandes déficits, empresas públicas con pérdidas multimillonarias, escasez de muchos productos a consecuencia de los controles de precio. Pues era un caos generalizado. Y en esa situación fue posible que la población aceptara un programa radical de reformas. Ahora, como dice Milton Friedman, es importante que las ideas estén listas para ser aplicadas en el momento crítico. Y en el Perú había habido una discusión, algún debate durante todos los años 80 acerca de las virtudes del mercado versus una economía intervenida y regulada y muy estatista como la que teníamos. Entonces fue la confluencia de un momento de crisis y un cuerpo de ideas más o menos elaborado y más o menos difundido entre la población, lo que propició que se adoptaran ese tipo de reformas y no otras. Si tuvieras que escoger las tres reformas más importantes de este punto de inflexión, ¿cuáles seleccionarías? Sin ningún orden en particular, diría la independencia del Banco Central, que se adoptó en el año 90 o 91 con la nueva ley orgánica del Banco Central, el sometimiento de las controversias del Estado a arbitrajes, porque el sistema judicial peruano estaba sumamente desacreditado y no ofrecía ninguna garantía a la inversión extranjera. Y en tercer lugar, algo que a mí me parece muy importante y que es generalmente soslayado, es la libertad cambiaria que tenemos. No solamente se liberalizó el comercio, sino que se codificó lo que ya era una práctica habitual de que la gente pudiera
tener libremente la moneda que mejor le pareciera y operar y transar y luego tener cuentas bancarias en moneda local o extranjera, que creo que es un elemento muy importante que ha limitado las posibilidades expansivas del Banco Central y nos ha curado no solamente de la inflación, sino de otras restricciones a la movilidad de capitales. El tema de los arbitrajes, eso de ahí, por ejemplo, tú acabas de mencionar como último punto lo que suena como una competencia entre monedas. El tema de los arbitrajes viene a ser, yo lo interpreto como una competencia entre distintos sistemas de justicia. Y mi pregunta va por el lado de si tú crees que este sistema liberal de arbitrajes que tiene el Perú ha derivado en que en algo mejore el poder judicial estatal. Yo no sé si ha mejorado el Poder Judicial como tal, pero lo que sí puedo decir es que tenemos una vía alternativa de solución de disputas y el mercado de disputas, si podemos hablar de esa manera, ¿no? Que es quizás como lo llamaría Gary Becker, el mercado de disputas tiene ahora competencia y muchas eh, empresas privadas sin obligación optan por este sistema como un mecanismo de solución de controversias que es más rápido, más predecible, eh, no infalible, como ninguno lo puede ser, pero creo que es una experiencia sumamente satisfactoria y es un sistema que sigue creciendo todos los años. Iván, a veces se escucha, sobre todo desde la izquierda, críticas al modelo liberal que se implementó en el Perú porque solamente beneficia a algunos o que es injusto. Este, pero tú has investigado los resultados a través de los últimas 2 o 3 décadas. ¿Qué es qué es lo que nos dice la evidencia respecto a eso? Sí, esa visión de la izquierda es totalmente infundada. Eh, Ciertamente el crecimiento del ingreso per cápita es lo más llamativo y la crítica suele ser de que ese ingreso no dice todo, no cuenta toda la verdad y que no cuenta particularmente lo que ha sucedido con las personas de menores ingresos. Eh, y es cierto, no cuenta todo. Por eso, si uno se pone a mirar en distintos ámbitos de la vida, distintos tipos de indicadores no solamente económicos, sino sociales como salud, vivienda, educación y otros, uno encuentra uniformemente una mejora a todo nivel socioeconómico, es decir, los indicadores de camas de hospital, médicos y enfermeros por cada 100.000 habitantes, porcentaje de niños y niñas que terminan la secundaria, nivel de educación en las familias pobres, características de la vivienda, el tipo de materiales que se utilizan. Uno ve una transformación gradual y sostenida en todos esos indicadores y particularmente en los que estaban más atrasados, si podemos decirlo de esa manera, es decir, entre las familias más pobres se nota el progreso más notable, claro, porque las más pudientes ya tenían esas comodidades. Entonces, este crecimiento ha permitido que la gente que no tenía esas comodidades las vaya adquiriendo poco a poco. Hoy en día el Perú es un país menos desigual en todo tipo de indicadores de lo que era hace 30 años. De hecho, aprovecho para mencionar que tenemos en el Cato un trabajo que hicieron Ian e Iván algunos años atrás con 38 gráficos, distintos indicadores acerca del progreso del Perú durante las últimas décadas. Sobre esa transformación, yo te quería preguntar, porque muchas veces hay críticas
a las propuestas de abrir una economía, porque se habla de todos los empleos que se van a perder, de las industrias que van a ser destruidas supuestamente, pero poco se dice acerca de esa destrucción creativa, de lo que puede surgir en su lugar. Y producto de esa apertura unilateral que se dio en el comercio del Perú, en el mercado peruano, ¿nos puedes explicar un poco qué sucedió después, qué cosas nuevas surgieron? Claro que sí. Y como tú bien dices, siempre hay estas críticas a la apertura y durante muchos años había resistencia de los sectores protegidos, ¿no? Particularmente el sector de la industria manufacturera, un gran beneficiario de la protección y que no quería una liberalización, y su argumento era que se iba a destruir la industria nacional porque iban a venir productos a menor costo. Bueno, se liberalizó el comercio exterior y lejos de destruirse la industria nacional, comenzó a crecer y a exportar. El Perú exporta hoy productos manufacturados que antes no exportaba. Claro que la mayoría de las exportaciones son minerales y agroindustria, porque el Perú tiene recursos naturales, pero también ha habido un gran crecimiento de la exportación de productos que antes no se exportaban o ni siquiera se producían en el país. Y uno puede ver, si va al detalle de las estadísticas de comercio exterior, el rango de productos que el Perú exporta se multiplicó, digamos, por 10 o por 20. Y no es que hayan aparecido nuevos minerales en la tierra o nuevos colores para exportar los mismos eh, polos de algodón de otro color. No, son nuevos productos que antes no se exportaban. Si uno ve los destinos de nuestras exportaciones, se ampliaron muchísimo y hoy los productos peruanos llegan a muchos más países que hace 20 o 30 años. O sea que la apertura y la competencia que eso fomenta no debilita, sino al contrario, fortalece al tejido económico nacional porque le impone una disciplina y la gente responde a esa disciplina buscando la manera de mejorar sus productos, de abaratar sus costos y de llegar con una mejor oferta al consumidor, que es finalmente lo que permite ese aumento sostenido del bienestar del que estábamos hablando. Iván, me interesa lo que estabas mencionando acerca de cómo uno puede notar, si ve las estadísticas, el crecimiento sostenido y significativo para todo tipo de personas, sobre todo las que estaban en una posición más vulnerable a lo largo de estas últimas 3 décadas, ¿no? Entonces, la pregunta que me surge, sobre todo también considerando el contexto de inestabilidad política, es si la gente percibe, ¿no? Los beneficios de este modelo económico en el Perú, habida cuenta de que, bueno, si se trata de presidentes, el Perú va y viene y tiene uno y después tiene otro y quizás van en direcciones opuestas. Si hay un respaldo, si vos notás un respaldo popular a ese modelo, o si quizás otra posibilidad es que a medida que el crecimiento se va haciendo cada vez más palpable, en realidad la gente pida más, ¿no? Y eso incremente las demandas sobre la política peruana y eso sea lo que esté causando inestabilidad. No sé cómo ves vos la relación entre las personas de a pie y ese modelo económico peruano. Tengo la impresión de que la gente no hace la comparación correcta. Esta es una cuestión de psicología que la verdad yo no conozco, pero mi impresión es que la gente no compara la situación de hoy con la de hace 30 años porque no la vivieron, porque eran, particularmente los jóvenes, eran muy chicos o recién nacidos o no habían nacido. Entonces, es difícil pedirles que comparen su situación actual con la de sus padres, con la de generaciones anteriores a esa misma edad, que es lo que nos daría la foto de la que estamos hablando. Entonces, creo que la gente tiende a ver más en periodos más cortos, ¿no? Entonces, lo que ve es un cambio gradual, no percibe una mejora tan grande como si mirara la foto de hoy y la foto de hace 30 años. También puede ser, como tú dices, que cada vez
exige más. Ahora, yo creo que la gente sí quiere defender lo que tiene y por otro lado no se da cuenta de cuáles son las amenazas reales. Entonces, está dispuesta a apoyar proyectos políticos que a la larga van contra sus propios intereses. Creo que lo que tú dices de que gente que no vivió lo anterior, lo de sus padres, es muy cierto y es por eso que es tan importante mostrar los hechos, ¿no? Mostrar la data, porque si uno mira a estas gráficas de mejoras en el bienestar del peruano, no solamente en términos de ingreso per cápita, pero en todo tipo de indicador, como decías, hay un antes y después de las Exactamente. reformas, ¿no? Y eso como que son gráficas que te muestran el poder de las ideas, porque antes de las reformas liberales en el Perú existían todo tipo de políticas socialistas y estatistas y que llevaron al país una y otra vez al fracaso, ¿no? Entonces, una de las cosas que no mencionaste, pero que también se oye como crítica a veces, es que, bueno, pero solamente Lima o solamente la costa está beneficiándose de estas reformas. Pero no es tan así, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera. Estas mejoras se ven en las estadísticas a nivel departamental. O sea, todos los departamentos del Perú muestran mejoras en indicadores de salud, de vivienda, de educación y de ingresos, por supuesto, ¿no? De acceso a servicios como la energía eléctrica, no tanto del agua, porque ese es un servicio estatal que no ha progresado como los demás, pero indicadores de consumo, eh, todo orden de cosas. No es solamente a nivel agregado, es a nivel desagregado de los 24 departamentos del Perú y de las 3 regiones, costa, sierra y selva. Y no solamente en las zonas urbanas del país, sino por las zonas rurales, también, ¿no? Así es, inclusive fíjate, el índice de pobreza cuando se calcula separadamente para zonas urbanas y rurales, ha descendido más en términos absolutos y proporcionales en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Tengo una pregunta acerca de los servicios públicos, porque revisando los gráficos acerca de la prosperidad del Perú, vemos que se ha disparado cosas como el acceso al agua potable, el acceso a la electricidad, también, y yo recuerdo, no sé, en los años 90 escuchar de crisis por el cólera en el Perú, que Claro. son temas relacionados, temas de salud, pero relacionados al acceso al agua potable, ¿no? Y también veo que tienes indicadores acerca de cómo hay más doctores y enfermeras por cada 100.000 habitantes. Todo esto, como para resumir, lo que son algunos de los servicios públicos. También se han disparado los indicadores del acceso a la educación. ¿Nos puedes contar un poco si esto simplemente es la derivación de, digamos, de que pues la gente tuvo mayores ingresos, entonces la gente con mayores ingresos tiene acceso a mejores servicios, o hay reformas puntuales en estos distintos sectores, sectores importantes como el agua, la luz, salud, Sí, educación? más en el agua, perdón, más en la luz que en el agua, porque como decía, el agua es un servicio que no se privatizó. La distribución de electricidad sí, y uno puede ver cómo el consumo residencial de energía eléctrica sube de una manera muy grande, no tanto el del agua, y el número de viviendas con acceso conectadas a la red de distribución eléctrica aumenta en todos los departamentos del país. El aumento de los ingresos fue una de las causas, es una de las causas, claro, si la gente tiene más ingresos, la va a gastar en estas cosas que hacen a su bienestar, pero también del lado de la oferta hubo una respuesta, un mercado
liberalizado que permitió que se ofreciera más alternativas. Por ejemplo, en el caso de la educación, hay 2 o 3 redes de colegios privados eh, pensadas para una población de medianos y bajos ingresos. La población de altos ingresos tiene acceso a los mejores colegios del país, ¿no? Los más caros, pero no había una oferta, digamos, intermedia entre eso y la educación pública que llenara un vacío para gente que tiene eh, alguna disponibilidad adicional de ingresos para gastar en la educación de sus hijos en lugar de quedarse atrapado en la educación pública. La educación pública también algo se ha expandido porque hay más ingresos públicos, pero su calidad se ha deteriorado mucho. Y el esfuerzo que hubo hace unos años para aumentar los ingresos de los profesores a condición de que rindieran satisfactoriamente determinados exámenes, se ha diluido después porque elegimos como presidente a un profesor, ¿no? De escuela que priorizó los intereses del gremio y no los intereses de los alumnos. Pero ¿a qué cambio de política le atribuyes tú que haya surgido esa alternativa intermedia entre los colegios públicos y los colegios privados de alto costo? O sea, ¿a qué crees que se A, debe? a que hubo una liberalización del mercado educativo que permitió que se crearan más colegios y particularmente estas cadenas de colegios que ofrecen un servicio con una calidad uniforme a un precio asequible, y estas cadenas tienen muchos locales en los distritos más pobres de la ciudad de Lima y de otras ciudades del país. Creo que se puede considerar el Perú un caso exitoso de las políticas liberales que se han aplicado. Y sin embargo, todavía es un país que tiene una informalidad alta, que sé yo, al 70% de la fuerza laboral probablemente está en el sector informal. Incluso hay escuelas privadas informales por todo el Perú, sobre todo en los lugares más pobres. Este, lo cual quiere decir, creo yo, que todavía falta mucho para reformar, para liberalizar. Quizás nos podrías hablar de cómo lo ves tú, qué más falta o cómo interpretas la informalidad en el Perú. Yo creo que la teoría económica no distingue entre formalidad e informalidad. El impulso a mejorar la propia condición, el estándar de vida, está en todos, formales o informales. La informalidad también crea riqueza, ¿no? También atiende necesidades de la población, solamente que no cumple con determinadas regulaciones. Ahora, el no cumplir con esas regulaciones es un freno al progreso. No es un freno, pero no es un freno en un sentido absoluto. O sea, si el nivel de ingresos en el Perú ha crecido de la manera que ha crecido a lo largo de 30 años en todos los ámbitos geográficos del país, a todo nivel de ingresos, es porque todos, formales e informales, han progresado. La empresa informal también quiere ampliar su mercado, reducir sus costos, mejorar su producto y ganar en esa competencia, en ese juego de la oferta y la demanda. ¿En qué sentido puede frenar la informalidad el progreso? Bueno, en el sentido de que ciertamente hay un momento en que una empresa es demasiado grande y quizás demasiado visible para pasar desapercibida, entonces eh, comienza a tener dificultades para seguir expandiéndose, para seguir prosperando. Y ahí es donde la informalidad puede actuar como un techo
al avance de estas empresas. Pero por otro lado, también los dueños de esas empresas se dan cuenta en qué momento la informalidad comienza a ser un freno, una limitación, y comienzan a tomar acciones para irse formalizando. Hoy en día, por ejemplo, yo no creo que la informalidad sea ninguna barrera para el acceso al crédito bancario, porque cualquier informal tiene una cuenta bancaria y funciona a través de algún sistema de pagos. Acá el más conocido se llama Yape, ¿no? Y a través de este sistema recibe pagos por sus servicios, por los productos que vende. Entonces, el acceso al crédito no es una limitación para la informalidad. Hay otras quizás, pero yo creo que la gente va afrontando estas restricciones a medida que se va topando con ellas. O sea que no creo que en el conjunto la informalidad sea una gran restricción para el crecimiento de la economía. Sí, hay algo que a mí me llama la atención, que sí, el Perú en muchos sectores eh, se ha liberalizado. Uno creería que no es tan costoso ser parte del sector formal en una economía como la peruana. Sin embargo, persiste un alto grado de informalidad. Esto no es algo ajeno para muchos latinoamericanos. En Ecuador es típico que, digamos, un informal puede llegar a tener hasta 5 razones sociales distintas para digamos, no entrar en ese radar que mencionabas. ¿A qué política que no se haya reformado tú le atribuyes ese persistente alto grado de informalidad? Porque usualmente, pues la gente, como tú dices, busca mejorar su situación, en el caso de las empresas, mejorar su resultado. Por ende, si es que se vuelve más costo eficiente, serán parte del sector formal, si no permanecerán dentro de la informalidad. ¿Qué subsiste, qué hace que sea costosa esa formalidad y más conveniente para muchos seguir en el sector informal? Yo veo principalmente dos. La primera está en la misma puerta de entrada a la formalidad, porque los requisitos para crear una nueva empresa, una empresa formal, imponen un costo muy alto en proporción al capital con el que un informal típico comienza su negocio. Estoy hablando de costos eh, eh, regulatorios, de requerimientos como pasar por una notaría para legalizar firmas, ¿no? Y crear la empresa, que puede costarle a un informal la mitad del capital que tenía para comenzar su negocio. Entonces, en la misma puerta de entrada hay una barrera que eh, es fácil de retirar. Eh, en segundo lugar, una vez que uno pasa eso, yo creo que tenemos muchas regulaciones eh, laborales y de seguridad que son un costo y una amenaza grande, porque particularmente en los últimos años las inspecciones laborales se han multiplicado y cada vez son más las cosas que se consideran faltas o faltas graves y que imponen sanciones y costos a los informales que pueden ser desproporcionados al impacto de la misma falta y desproporcionados también a la capacidad de pago de esa empresa. Entonces yo creo que no debemos sorprendernos de que la gente huya y se esconda de esas regulaciones refugiándose en la informalidad. Iván, quiero agarrarme de dos comentarios que fui escuchando en la conversación, como para ir pasando hacia el terreno de las ideas, porque te queremos hacer algunas preguntas en especial sobre el Premio Nobel de Economía que se anunció esta semana. Pero para dejar el Perú, vos decías que las principales reformas que han liberalizado al Perú en los últimos años datan de los años más o menos 1990-1992, ¿no? Y Ian hablaba también sobre, bueno, el poder de las ideas, ¿no? Para llevar a cabo este proceso. Quisiera tener tu opinión sobre
qué es lo que el Perú le debe a Mario Vargas Llosa también, ¿no? Que justo antes del 90, que es el candidato que pierde con Fujimori, ¿no? Para nuestra audiencia quizás no se acuerda, ¿cuánto se le debe a esa campaña política, a la persona de Mario, ¿no? En haber corrido el eje del debate en el Perú para llevarlo hacia un lugar liberalizador, con todos los resultados increíbles que ha generado en los últimos años? Yo creo que fue fundamental para abrir los ojos de la gente de que había una alternativa al estatismo. Vivíamos en una crisis casi permanente, una crisis que llevaba 10 o 15 años, desde el gobierno militar, el segundo gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Alan García, de indisciplina fiscal, inflación, controles de precios, escasez, todo ese tipo de cosas, y la solución siempre se buscaba en arreglar algo, llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar la situación fiscal, ese tipo de medidas. Y siempre se corría de las reformas fundamentales como abrir la economía, bajar los aranceles, etcétera. Mario Vargas Llosa llegó en el momento en que el gobierno de Alan García quiso estatizar la banca. Entonces fue una alerta a este peligro de que la economía se estatizara aún más de lo que se había estatizado durante los primeros años del gobierno militar, o sea, entre 1968 y 1975. En ese momento eh, surgió Mario Vargas Llosa en contra de la estatización de la banca, pero además le dijo a todo el Perú que había este camino alternativo, que era la economía de mercado, el liberalismo, y eso fue lo que permitió que 3 años después, ¿no? Cuando llegó el gobierno de Fujimori y contra lo que había dicho en la campaña, decidió adoptar un programa de reformas, estas ideas estuvieran muy presentes en la mente de una gran mayoría de peruanos y fueran las reformas que se adoptaron para afrontar esa crisis y que fueron efectivas, fueron fructíferas. Entonces yo creo que su papel en poner sobre la mesa ideas liberales que ya se venían discutiendo, pero no con la prominencia que una figura como Mario Vargas Llosa podía darles, fue muy importante para que el Perú adoptara este camino unos años después. Y lo impresionante fue que en la campaña presidencial presentó estas ideas, perdió las elecciones a Fujimori y aún así ganó la batalla de las ideas, porque fueron implementadas estas ideas suyas y no las que en su momento estaba proponiendo Fujimori. Totalmente, tú lo has dicho, perdió las elecciones, pero ganó la batalla de las ideas y al final eso fue sumamente beneficioso para el país. Hablando de las ideas, esta semana se anunció que el Premio Nobel de Economía lo han recibido tres economistas que se concentran en el crecimiento económico basado en la innovación. Y uno de ellos es Joe Mokyr, profesor de Northwestern University, la Universidad de Northwestern, viejo profesor mío, por si acaso, y además un miembro de nuestro consejo eh, acá en el instituto, en un proyecto que se llama El Progreso Humano. Eh, Tú has escrito sobre él en el comercio, en el pasado, sueles seguir a los premios Nobel. ¿Qué nos puedes decir de él? He visto un video en el cual Joel Mokyr le lee a su entrevistador un correo electrónico que un antiguo alumno suyo
le envía y el correo termina diciéndole: este premio es el segundo logro más importante de su carrera. El primero son los alumnos como yo que estamos difundiendo todas sus contribuciones. Eh, a mí me alegra muchísimo que haya sido eh, reconocido con el premio. Creo que sus contribuciones son enormes y si bien la academia ha puesto en primer lugar el tema de la innovación como motor del crecimiento económico, eh, no hay que olvidar que también dice Mokyr que antes de que la innovación pudiera convertirse en el motor de crecimiento en Inglaterra en el siglo XVIII, hubo un periodo en que eh, la economía fue liberalizándose y caminando hacia el libre mercado. Llega a decir inclusive que el libre mercado es la madre de todas las innovaciones, ¿no? Y me parece correcto. O sea, eh, Inglaterra en 1700 era una economía como muchas, con muchas regulaciones, mucho rent seeking, ¿no? Muchas empresas tratando de defender sus privilegios y ganar beneficios a costa de las demás, pero eso se fue gradualmente reduciendo, y solamente al reducirse, al prácticamente eliminarse el rent seeking, se permitió que las innovaciones que traen pues ganadores y perdedores pudieran eh, producir todos sus efectos, porque las nuevas innovaciones, valga la redundancia, se convierten en ganancias para los innovadores y en pérdidas para los que se quedaron atrás, pero el resultado neto es que el consumidor, la población, tiene cada vez mejores bienes y servicios. Entonces, detrás de esta idea de la innovación, mejor dicho, detrás de este poder de la innovación, hay también una estructura institucional que permite que la innovación se convierta en el motor de la economía y del progreso. El trabajo de el premio Nobel de este año, claro, se concentra en explicar qué estuvo detrás de la revolución industrial y lo que la economista Deirdre McCloskey ha llamado el gran enriquecimiento, esa explosión de riqueza que caracteriza la era del crecimiento moderno, como lo conocemos hoy día. Pero lo llamativo del trabajo de Mokyr es que él no solamente se enfoca en instituciones, sino que él dice que la cosa cultural y el cambio cultural juega un papel crítico en esta historia, ¿no? Que las actitudes que pueden tener ciertos actores que pueden ser empresariales respecto a lo cultural, como los científicos, como lo fue Francis Bacon en su momento, este, andan cambiando la percepción acerca de cómo puede progresar la humanidad y cómo los hombres pueden cambiar sus alrededores a favor de la humanidad. Y eso es un cambio de perspectiva que, según Joe Mokyr, jugó un papel central en el eventual crecimiento económico que conocemos desde hace 200 o más años. Sí, efectivamente, como tú dices, Mokyr, eh, tanto como McCloskey, hablan de un cambio cultural, una nueva actitud, que es lo que finalmente eh, produce esta corriente de innovaciones. Eh,
para Mockir, que llama esto la economía ilustrada, ¿no? The Enlightened Economy, hay un cambio cultural que hace que la gente eh, tenga, yo no sé si una mejor apreciación o mayor fe en el conocimiento científico y sus posibilidades de aplicación práctica. Pero de hecho, eso ocurre. Y no solamente en el ámbito industrial, no es solamente la revolución industrial, porque en el periodo de la revolución industrial pasan cosas en otros ámbitos de la economía inglesa, en la agricultura, en los servicios. Y por ejemplo, en el caso de los servicios, habla Mockir de cómo se desarrollan los servicios financieros en Inglaterra, cómo en el negocio de los seguros comienza a aplicarse, ¿no? La teoría de la probabilidad y la matemática a hacer cálculos más precisos de los riesgos. Entonces hay todo un movimiento que comienza a ver posibilidades de aplicación práctica del conocimiento científico y creo que Inglaterra y poco después el resto de Europa occidental son efectivamente sociedades enfocadas en la solución de problemas y que eso es lo que permite el gran avance económico en los siglos posteriores. Claro, él lo llama el conocimiento útil, ¿no? Useful knowledge es el Exactamente. término que él usa, que es que la gente que está descubriendo estas teorías o regularidades, a veces este es el término que se usaba, eh, no se quedan aislados con ese conocimiento, sino se empiezan a aplicar a la vida real para resolver precisamente todo tipo de problemas y empieza a darse instituciones en que esas partes se pueden comunicar, ¿no? Él habla en realidad él describe una Europa en ese momento donde empieza a haber un mercado libre de ideas entre estos pensadores, ¿no? Que pueden cruzar todo tipo de fronteras porque sí, Europa fue un continente muy fragmentado políticamente en ese entonces, lo cual es importante porque pudo haber competencia entre las distintas jurisdicciones Sí, y sí. así el mérito juega un papel importante y las ideas se vuelven más universales, ¿no? Sí, él habla de una apertura intelectual, una mayor tolerancia, porque dice la gente era consciente de que las nuevas ideas crean ganadores y perdedores. Y entonces había una tentación, no siempre, de callar las nuevas ideas que pueden amenazar las posiciones establecidas. Y en ese momento, en Europa, la apertura intelectual permitió que esas voces no se callaran y que las nuevas ideas percolaran a la vida práctica. Sí, hay algo que en el artículo mencionabas de del imperio de la ley en el trabajo de Joel Mokyr, concebido no como una cosa que se construye en base a una receta predeterminada, sino como el resultado de la afirmación gradual de los derechos de propiedad. Y esto me parece que contrasta un poco con el enfoque que suele haber en América Latina, donde primero se trata pues de desarrollar la constitución perfecta, el entorno legal perfecto y acomodar toda la parte política, dejando como soslayando la parte económica. Digamos, y el título que utilizabas para ese artículo era Nuestra Revolución Industrial. ¿Cómo lo ves eso, por ejemplo, en el caso del Perú? ¿Ha mejorado la protección de los derechos de la propiedad en el Perú? ¿Ha mejorado el Estado de Derecho en el Perú? ¿Y cómo se ha dado eso? Sí, nuestra propia revolución industrial, decía yo, ¿no? Es decir, podemos convertir este crecimiento que hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años en una cosa duradera si vamos adoptando
poco a poco instituciones que afirmen cada vez más los derechos de propiedad. Porque si bien hicimos las reformas, uno no puede de la noche a la mañana o en el espacio de unos pocos años cambiar completamente el sistema jurídico y la mentalidad de quienes litigan, ¿no? Y estos procesos de crecimiento van a generar inevitablemente ganadores y perdedores y gente que se ve amenazada y que trata de detenerlo. Entonces, en la medida en que podamos cada vez más afirmar los derechos de propiedad y la libertad de alguien de innovar crear nuevos productos, nuevos métodos de producción, así afecten a sus competidores, esa libertad tenemos que defenderla y protegerla porque solamente de esa manera podemos hacer que esta innovación y este progreso sea permanente. Yo sí creo que ha mejorado la protección de los derechos de propiedad y de la libertad contractual en el Perú con las reformas que se hicieron, con lo que se estableció en una nueva constitución y me animaría a decir también que con la competencia de los distintos foros, judicial, arbitral, etcétera, y, y la práctica, ¿no? Judicial también creo que hoy protege mejor los derechos de propiedad que hace 30 años. El premio Nobel Mockir dice que el cambio cultural al respecto es muy importante. ¿Tú has visto o tú crees que ha habido tal cambio cultural en el Perú durante los últimos, digamos, 30 años? ¿O hasta qué punto se ha dado eso, según tú? No en el sentido de Mockir. Yo creo que hubo un cambio cultural en otro sentido, un poco en el sentido en el que hablábamos hace un momento a propósito de la pregunta de Marcos sobre Mario Vargas Llosa. Creo que durante mucho tiempo, 20, 25 años, la gente quedó, entre comillas, curada contra cosas como controles de precios y empresas públicas, etcétera. Entonces, en el Perú uno notaba una reacción instintiva contra cualquier tipo de control de precios durante mucho tiempo. Me parece que eso se ha estado perdiendo. No hemos sido capaces de sostenerlo y hoy creo que la tolerancia a ese tipo de políticas es cada vez mayor. Tampoco, bueno, decía, no en el sentido de Mockil, porque tampoco creo que eh, hayamos adoptado esa mentalidad de solución de problemas, de problem solving, de aplicación del conocimiento del conocimiento científico a la práctica, ¿no? A la vida diaria. Siempre reclamábamos que los técnicos no se hagan cargo de las políticas, en fin, pero creo que no se ha sentado todavía en la mente de gran parte de la población la idea de que las cosas se enfrentan mejor de una manera científica, de una manera intelectualmente disciplinada. Todavía recurrimos muy fácilmente a las soluciones inmediatas, a lo que superficialmente parece más efectivo para resolver un problema. Lamentablemente creo que no se ha producido ese cambio. Ahora fíjate, creo que en gran parte del mundo no se ha producido y sin embargo gran parte del mundo crece hoy a tasas de 2, 3% al año, que nos parecen ya casi un derecho adquirido en países del mundo que no son de los más avanzados. Y esas tasas de crecimiento que hoy nos parecen normales y hasta dejan algo que desear, eran extraordinarias en el periodo
de la revolución industrial estudiado por Mockyer. O sea que el florecimiento, el triunfo del capitalismo y del libre mercado en el mundo avanzado se ha diseminado en el resto del mundo, quiéralo o no, es decir, haya o no haya adoptado el mismo tipo de políticas, ¿no? La dinámica de la economía capitalista mundial ha tenido estos spillovers en el resto del mundo. Bueno, Iván, esa me parece una buena nota para terminar el podcast de hoy. Podríamos seguir hablando de este tema que nos fascina a todos, el tema del desarrollo económico. Sin duda una grata sorpresa este premio Nobel y bueno, espero que nos acompañen en una siguiente edición del Cato Podcast. Hasta la próxima. Encantado, Gabriela. Gracias por la invitación. Gracias, Iván. Hasta luego. Hasta luego. Radio Centro y Centro Digital presentaron el Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.